Bueno, siguiendo con el portafolio, en este caso las políticas educativas inclusivas e interculturales, donde de la historia se pasa a la realidad, precisamente en la comunidad Boca de Imbapí, en donde se habla de un enfoque de derechos hacia un aprendizaje propio. En ese sentido, hablamos del decreto 1421 de 2017. En Colombia es hablar del compromiso de Estado con una educación que reconozca la diversidad y garantice el derecho a aprender de todos los estudiantes. Este decreto tiene como propósito asegurar el acceso, la permanencia, la participación y la promoción dentro del sistema educativo, entendiendo que cada estudiante aprende de manera distinta y que las barreras no están en las personas, sino en los entornos educativos. En el contexto de la sede educativa número 7, Boca de Imbapí, estas orientaciones cobran un significado especial al tratarse de una sede educativa ubicada en el territorio rural, con condiciones geográficas particulares y limitaciones en infraestructura, conectividad y acceso a recursos. El decreto nos invita a mirar la educación desde el territorio, reconociendo que no todas las instituciones cuentan con las mismas condiciones y que por lo tanto las estrategias deben ser flexibles y contextualizadas. Así pues, el decreto 1421 plantea que la escuela debe transformarse para responder a la diversidad mediante ajustes razonables, apoyos pedagógicos y metodologías como el diseño universal para el aprendizaje TUA, lo cual resulta clave para la sede Boca de Imbapí, donde los estudiantes presentan diferentes ritmos de aprendizaje, realidades familiares y necesidades educativas. También, implementar estas estrategias permite que ningún estudiante quede excluido por razones sociales, económicas o de aprendizaje. Asimismo, el decreto destaca la corresponsabilidad entre el Estado, la institución educativa, los docentes y las familias. En la sede Boca de Imbapí, esta corresponsabilidad se refleja en la importancia de trabajar de manera articulada con la comunidad, fortaleciendo la participación de las familias y reconociendo los saberes locales como parte del proceso educativo. Finalmente, el decreto 1421 nos recuerda que la educación inclusiva no se limita al cumplimiento de una norma, sino que es un proceso ético y pedagógico que busca construir una escuela más justa, solidaria y equitativa. En la sede educativa Boca de Imbapí, este marco normativo se convierte en una oportunidad para fortalecer prácticas pedagógicas contextualizadas, promover el respeto por la diversidad y garantizar que cada estudiante sea reconocido y valorado en su singularidad. En ese orden de ideas, la sede educativa está ubicada en zona rural, en el departamento de Nariño, más específicamente en el corregimiento de Llorente, que hace parte del municipio de Tumaco. Así pues, la sede educativa Boca de Imbapí, debido a su vocación geográfica a las orillas de los ríos Nulpe e Imbapí y al pie de la montaña selvática, enfrenta varias dificultades a la hora de llevar dinámicas educativas de impacto y significativas que sean pertinentes y contextualizadas. Pues, a pesar de contar con políticas educativas que solventan algunas de las muchas necesidades que hay en la sede educativa, que atiende a niños, niñas, jóvenes y señoritas agua, por ejemplo, en el caso de una educación intercultural e inclusiva, la sede educativa en su proyecto educativo tiene en cuenta a la hora de las planeaciones de los contenidos de clase a lo propio, como la cultura, la lengua materna, el territorio como espacio de experiencias educativas. De ese modo, para que haya una educación realmente contextualizada, se deben contemplar todos los aspectos, desde su cosmovisión hasta los aspectos de la infraestructura, mobiliarios, para que así se garantice el acceso y la permanencia de los estudiantes en la sede educativa, ya que, gracias a su ubicación, que es un poco limitante, se pueden tener en muchos aspectos dificultades que no permitan que los estudiantes hagan su proceso de aprendizaje de una manera pertinente y acertada. Así pues, en el contexto diverso en el que los estudiantes se encuentran en su diario vivir para encontrarse con la escuela, en el territorio, el pueblo agua atraviesa múltiples dificultades, pues el territorio, que es muy extenso, y la escuela para la gran mayoría de los estudiantes queda retirado, con trayectos en algunos casos de 2 a 3 horas, se dificulta así su rendimiento en las clases. De esa manera, en el camino, debido a que el territorio indígena ha quedado atrapado en el conflicto armado, los estudiantes están expuestos a peligros que en el recorrido hacia la escuela pueden encontrarse con minas antipersonales o cualquier artefacto bélico que pueda afectar su integridad.
Por tal razón, se hace necesario que desde sus políticas el Estado garantice la permanencia y la graduación de los estudiantes por medio de normas que permitan el acceso a inversión que dignifique la educación rural indígena en torno al transporte, construcción de albergues para estudiantes de comunidades retiradas, entre otras necesidades que permitan al estudiante aguá tener acceso a una educación contextualizada, pertinente y sin tantos riesgos para acceder a una educación de calidad. Avanzando con la disertación en torno a las políticas educativas inclusivas, hablamos un poco de la realidad en la infraestructura. En este caso, la sede Boca de Imbapí cuenta con una sola aula para atender a bachillerato, lo que sería en grado sexto, séptimo, octavo y para el siguiente año 2026, noveno. Teniendo así que atender a varios grados, en este caso sería aulas multigrado, dando como resultado momentos educativos bastante contextualizados cuando se respecta al trabajo en minga educativa, pero se convierte en una problemática cuando no se puede diferenciar los accesos a la información con respecto a cada nivel educativo. Asimismo, no se cuenta con servicio de energía eléctrica, la cual es un servicio básico que ayudaría a mejorar la implementación de las distintas dinámicas educativas en el caso de las estrategias pedagógicas que ayuden a los estudiantes a cimentar desde el acceso a este tipo de servicio, que puede servir para conectar celulares, conectar computadores, que puedan ayudar a los estudiantes a tener una educación más pertinente y de calidad con acceso a las tecnologías gracias a la conexión a la energía. Pero simplemente esto en la sede educativa no se cumple. En esa misma orden de ideas seguimos con la conectividad, que es nula en el caso de la señal de telefónica no llega, y asimismo en el caso de internet todavía la sede no cuenta con servicio de internet, dificultando así tener acceso a la comunicación y acceso a la información relevante que puede servir como intercambio de conocimientos para que los estudiantes aguá se permitan estar conectados con el resto del mundo. Asimismo, no se cuenta con servicios básicos, como se decía, no hay electricidad, no hay agua y tampoco no hay servicios como alcantarillado, decantando así en problemas muy graves en el caso de salud, en el caso de alimentación, en el caso de un buen vivir, ya que los servicios básicos son casi nulos, dependiendo así de la inteligencia tanto de la comunidad como de la practicidad que los docentes muestran a la hora de solventar necesidades básicas en la sede educativa. Así, la precariedad en la infraestructura y servicios básicos se convierte en una gran barrera para que los servicios educativos en la sede Boca de Imbapí se encuentren atascados y no puedan evolucionar hacia una educación pertinente y de calidad. En torno a la relevancia cultural, la sede educativa Boca de Imbapí posee un gran arraigo hacia su cosmovisión y hacia su cultura. En ese orden de ideas está ligada a las tradiciones ancestrales que se llevan a cabo en la selva, más específicamente al pie de Monte Costero, que es donde la sede de Boca de Imbapí tiene su ubicación. En ese sentido, la medicina tradicional, los mitos, las leyendas en torno a la tradición oral son muy relevantes y son detonadores de conocimiento ancestral. Asimismo, sus rituales como el pendón, como las curaciones de duende, como las curaciones o celebraciones de cabo de año, mantienen vivas sus tradiciones y asimismo el acceso a conocimientos como el tejido de canasto, la cestería y la costumbre de mantener viva su lengua materna son un pilar fundamental en el proyecto educativo comunitario PEC, ya que el currículum occidental no dialoga con los saberes principales del territorio, ya que para el pueblo indígena aguá el territorio no solo es un lugar o un espacio, sino que es una forma de vivir y de coexistir con la naturaleza que les enseña a pervivir y vivir bien en una educación propia, centrada y contextualizada a través de los mitos, leyendas, lengua materna, entre otras actitudes culturales que permiten al pueblo aguá tener una educación aceptada
en lo que concierne a lo propio. En ese orden de ideas, otro de los factores que inciden negativamente es el factor socioeconómico que el pueblo agua en la sede de Boca de Imbapí atraviesa. En este caso, la deserción escolar es muy alta debido primeramente a que los estudiantes abandonan las escuelas por maternidad a temprana edad o también porque se juntan demasiado temprano, por así decirlo, entre parejas de edades relativamente muy bajas. En ese sentido, decantan en decisiones que no son muy buenas para su educación, dando así maternidad a temprana edad, donde los estudiantes, al haber formado una nueva familia, tienden a dejar los estudios para poder seguir construyendo sus familias nuevas que ahora tienen que mantener. Así los jóvenes salen a trabajar a los cultivos, a cosechar a los cultivos ilícitos y dejan de lado la escuela para mantener a las nuevas familias. Esto ha sido una problemática, una barrera bastante grande en la sede educativa, donde se requiere que el Estado, desde las políticas educativas públicas, puedan ayudar a sistematizar y a que se cumplan ayudas con respecto a educación sexual, acompañamiento psicosocial, entre muchos aspectos que busquen cubrir las necesidades para que estas barreras dejen de ser un limitante y en cambio puedan ser acertadas con políticas inclusivas que ayuden a que los estudiantes entiendan nuevos caminos o nuevas prácticas para mantener su estabilidad en el caso de la educación indígena. Avanzando con la temática encontramos posibilidades de mejora, en ese caso soluciones concretas y territorializadas. Así pues, mantenemos una estructura de pilares. Sería así, el pilar 1, transporte adecuado, donde si se implementa un transporte tanto fluvial como terrestre, daremos la posibilidad a que los estudiantes, desde las políticas educativas públicas, puedan acceder a una educación que les permita estar cómodos y tranquilos a la hora de la llegada a su recinto escolar. Importante en un contexto indígena, ya que los estudiantes deciden dejar el centro o la sede educativa por cuestiones de desplazamientos muy lejanos. Asimismo, el pilar 2 habla sobre una infraestructura digna, donde si se invierte de manera exacta y de manera digna los recursos con respecto a una educación indígena, se podrán acceder a los servicios básicos y de conectividad, donde se posibilite que los centros satélites, en este caso la sede educativa Boca de Imbapí, permita acceder a la información para que los estudiantes puedan comprender las dinámicas en un mundo que cada vez va más al ras con lo que refiere a la tecnología, sin dejar lo propio como estandarte hacia una educación inclusiva y pertinente. En este caso también presentamos el pilar 3, que habla sobre el fortalecimiento del PEC, el cual es un pilar súper importante a la hora de tener docentes capacitados, en este caso docentes bilingües, que ayuden a mantener la lengua materna viva, el aguavit, como detonador de conocimientos. Asimismo, adaptar el currículum a la forma y a la cosmovisión del pueblo agua para que se mantenga lo propio desde sus tradiciones y la soberanía alimentaria, para que así los procesos de aprendizaje sean acertados en un contexto donde la ruralidad permite acceder a conocimientos prácticos y teóricos a la hora de fomentar un proyecto educativo comunitario centrado en las necesidades del estudiante. Asimismo, el pilar 4 nos habla sobre el apoyo integral, donde se crean redes de apoyo psicosocial y también de educación sexual para que los estudiantes, adolescentes, niños, jóvenes y señoritas puedan tener un acceso a una educación pertinente desde todos los ámbitos de la educación. Asimismo, las políticas educativas deben acceder a la posibilidad de mencionar flexibilidades curriculares a la hora de que los jóvenes no dejen la situación de estudio por casos de trabajo o acompañamiento a temprana edad. Así pues, esta flexibilidad podrá ayudar a que los estudiantes se gradúen y permanezcan en la sede educativa hasta cumplir con sus estudios.
En ese sentido, la implementación de un sistema de transporte fluvial y terrestre concertado con la comunidad permitirá disminuir el ausentismo y mejorar el acceso a la educación rural, donde lo pertinente es cubrir las necesidades básicas de los estudiantes. Del mismo modo, el camino hacia una inclusión real parte desde el fortalecimiento del proyecto educativo comunitario a través de la integración efectiva de los saberes ancestrales, el territorio y la cosmovisión agua hacia el currículum, que fortalecería la pertinencia educativa. En ese orden de ideas, el mantener intacta la cosmovisión, el pensamiento, las tradiciones, la lengua materna y la tradición en general puede sustentar una educación pertinente y contextualizada para que los estudiantes de la sede Boca de Imbapí, a partir de las políticas públicas inclusivas e interculturales, puedan cimentar nociones de realidad con respecto a cómo desde su territorio pueden sacar muchos conocimientos, muchos aprendizajes para ponerlos en práctica en su diario vivir. Así pues, para que haya una educación pertinente hay que tener en cuenta la formación docente. Asimismo, se debe formar al docente en conocimientos interculturales y conocimientos bilingües, como lo es la lengua materna aguaví. En lo que refiere a la interculturalidad, se puede tener en cuenta lo que es la cosmovisión agua. En este caso, para que haya una educación pertinente, no debe dejarse la visión del pueblo. En ese caso, se imparte a los estudiantes, como por ejemplo, la cosmovisión de los cuatro mundos, ya que el pueblo agua hace su desarrollo en torno a su creencia de dónde vienen sobre los cuatro mundos. En ese caso, este tipo de cosmovisión ayuda a entender de dónde vienen los estudiantes y para dónde van desde lo propio, desde el territorio, partiendo así que el territorio se forma no solo estudiantes, sino docentes capacitados en lo propio y enraizados en la cosmovisión cultural, que va a permitir que los estudiantes puedan entender que desde el territorio pueden sustentarse en aprendizajes y conocimientos de impacto y situados para que puedan ser aplicados en su diario vivir. Por último, tenemos los retos, donde mencionamos que la verdadera inclusión no es un decreto, sino una práctica situada. Así es importante el apoyo del Estado en mejorar la distribución desigual de recursos que permita garantizar una educación de calidad, ya que la sede educativa Boca de Imbapí atraviesa varias nociones negativas hacia la permanencia y hacia la graduación de los estudiantes, debido a que no se cuenta, como se mencionó anteriormente, con infraestructura, conectividad y muchas necesidades que no son cubiertas de primera mano por las políticas educativas, que no son implementadas a detalle y dejan muchos vacíos a la hora de tener una educación inclusiva, intercultural y sobre todo de calidad. Asimismo, se necesita el reconocimiento normativo a una práctica pedagógica intercultural sostenida respetando cosmovisión, ley de origen y saberes ancestrales. Importante esta acertada afirmación, pues nos permite entender que desde lo propio, desde la ley de origen, desde los conocimientos ancestrales, desde la tradición, se pueden acceder a aprendizajes verdaderamente significativos y que no se desliguen de la cosmovisión y la cultura del pueblo indígena agua, para que su pervivencia y su cultura permanezca y se transmita de generación en generación, ayudando así a cuidar una cultura indígena colombiana para la posteridad y conocer su riqueza ancestral con respecto a todos los saberes ancestrales que de ellos devienen. Asimismo, también se debe garantizar la permanencia escolar, lo cual requiere apoyos tales como socioeconómicos, flexibilidad curricular y acompañamiento psicosocial. Son retos bastante pertinentes a la hora de entender por qué los estudiantes en las sedes educativas indígenas y en este caso en la sede educativa Boca de Imbapí suelen desertar, porque no tienen un acompañamiento psicológico que les permita entender cuáles serían las vías de hecho para tomar buenas decisiones. Asimismo, la educación sexual, la flexibilidad curricular permite a los estudiantes entender que hay muchas formas de estar estudiando en su proceso académico y no dejar de sustentarse en otras alternativas
que los desliguen de la educación. En ese sentido, todo esto está basado en que la educación inclusiva no se limita a atender necesidades individuales, sino que implica transformar las estructuras escolares para eliminar las barreras. Así pues, damos por terminado lo que significa a este portafolio en el caso de las barreras, retos que devienen de una educación inclusiva e intercultural.